Ahora vamos a ver las unidades Hounsfield, que esto es la densidad de los órganos de los tejidos. Entonces, aquí es el mismo principio que vimos cuando vimos la radiografía de tórax, que es lo más denso es más blanco. Mientras más denso, más blanco. Ahora, para hacerlo más intuitivo, ¿a qué nos referimos con denso? ¿A qué nos referimos con densidad? Entonces, densidad es cantidad de masa dividida en un volumen. Dividida en un volumen. Decimos cantidad de masa, pero es qué tan pesada es una cosa. Ahora no queremos decir pesado, porque pesado no está bien dicho. En realidad es qué tanta masa tiene la cosa que estamos midiendo. Qué tanta masa, qué tan masuda es la cosa. Ahora, ¿qué es lo que determina la masa? ¿Qué es lo que determina la masa de una persona? ¿Qué es lo que determina la masa de un objeto o de un órgano? Los átomos. Entonces estamos hechos de átomos. El átomo es una cosa así, que tiene electrones en la periferia y tiene el núcleo, que es la parte de adentro. En la parte de adentro tenemos los protones, que son las cargas positivas, y los neutrones, que tienen carga neutra. Es esto lo que hace la masa, lo que hace el peso, por así decirlo. Son protones y son neutrones. Y estos juntos se llaman bariones. Cada uno es un barión. Entonces, mientras más átomos tiene una cosa, más protones y neutrones tiene. Entonces, más masa tiene. Y dijimos, densidad es masa entre volumen. Si dejamos constante el volumen y la masa la vamos cambiando, la vamos aumentando, porque tenemos un objeto que ahora tiene más protones, tiene más neutrones comparado con otro, aumenta la densidad. Entonces, mientras más protones, mientras más neutrones, mientras más átomos tenemos, más densa es la cosa. Y más denso se ve más blanco. Ahí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hígado, que en parte tiene agua y tiene las células y todo está compuesto de átomos. Y aquí tenemos el hueso. El hueso es mucho más denso, está más compactado. Entonces el hueso se ve más blanco porque es más denso. Ahora las densidades las medimos en unidades Hounsfield. Y lo que medimos es la densidad de cada voxel. Cada voxel es como un cubo. Entonces, agarramos así. Cuando estamos hablando de ingeniería computacional, hablemos de píxeles. Un píxel nada más tiene dos dimensiones, que es en X y en Y. Eso es un píxel. Un voxel es como un píxel, pero en tres dimensiones, o sea, es como un cubo. Entonces, uy, así, 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 así. Entonces, por ejemplo, de cada órgano, de cada parte de lo que le estamos sacando la tomografía, se agarra un cubito. Agarramos este cubito, este cubito, este cubito, este cubito, y a todo eso se le sacan las unidades Hounsfield, que es la densidad, que se mide en unidades Hounsfield. Y tenemos un rango que va desde -1000 hasta +1000. Ahora dijimos, estos son rayos X, entonces tenemos el riesgo de desarrollar cáncer al hacer la tomografía computarizada. Ahora es mínimo, relativamente es mínimo el riesgo que tenemos de desarrollar cáncer, pero este riesgo se mide en Sievert. Entonces el Sievert está acompañado de un 5.5% de probabilidad de que el paciente desarrolle cáncer a lo largo de la vida, o sea, puede ser 1 año, 10 años, es a lo largo de la vida cuando se expone a un Sievert. Para poner en perspectiva qué es Sievert, tenemos por ejemplo el plátano, que tiene como 98 nanosieverts. Tenemos por ejemplo cuando a un paciente le hacemos fluoroscopía con bario, esos son como de 2 a 7 milisieverts. Entonces todo, la comida, todo tiene sieverts, todo tiene radiación. Aquí un sievert está acompañado de 5.5 de probabilidad de que el paciente desarrolle cáncer a lo largo de la vida, o sea, en cualquier momento de la vida a partir de que se expuso al sievert. Ahora, siguiendo con las densidades, dijimos tenemos un rango desde -1000 hasta +1000. -1000 va a ser lo menos denso, +1000 va a ser lo más denso, y mientras más denso, más blanco. Lo menos denso de todo va a ser el aire. Bueno,
lo menos denso de todo es el vacío, pero no estamos en el vacío. Y el aire es bastante similar. Entonces el aire va a ser lo menos denso y esto se ve negro. Lo más denso, o lo más cercano que podemos estar a lo más denso, va a ser el hueso y el metal. Esto no va a ser 1000 de densidad, porque no es lo más denso, pero es bastante denso comparada con las otras cosas. Entonces hueso y metal es lo más denso. Ahora, ¿qué metales? No estamos hablando de cualquier metal, porque, uy, aquí no puse la tabla periódica, pero metales tenemos muchos. Tenemos como los metales alcalinos, tenemos los metales alcalino-térreos. Metales alcalinos es, por ejemplo, sodio y potasio, y no estamos hablando de esos. Estamos hablando de metales de transición, como es cobre o plata. Cobre, plata, por ejemplo. O, o yodo ese no es metal, pero ese lo vemos en material de contraste. Pero cosas que tienen muchos bariones, que tienen muchos neutrones y protones, como son estos metales. Estos metales son a los que nos referimos. También pueden ser cosas calcificadas, o sea, cosas que contienen calcio en su hueso, que principalmente tiene calcio, o metales pesados como plomo, como cobre, plata. Esos se ven blancos y eso es lo más denso. Ahora, porque así se quedó, porque así se acordó, el agua va a tener unidades Hounsfield de 0, o sea, su densidad la vamos a medir como 0 unidades Hounsfield. Y todo lo demás está relativo al agua, relativo al aire y relativo a lo más denso. Tenemos, por ejemplo, los tejidos blandos, que son los órganos prácticamente, van a ser mucho menos densos que hueso y metal, pero pues son más densos que el agua, porque el agua es pues, pura agua, oxígeno y protón y hidrógenos. Pero los tejidos tienen células y las células tienen carbón, tienen oxígeno, tienen hidrógeno, tienen muchísimos átomos, tienen fosfato. Entonces los tejidos blandos son más densos que el agua. ¿Qué tanto más densos? Les vamos a poner un valor aproximado de más 50. Más 50. Entonces, obviamente varía. Por ejemplo, aquí decimos el vaso tiene una densidad de más 50, el hígado tiene una densidad de más 50. ¿Por qué? Porque es el valor acotado o más o menos aproximado que le estamos poniendo a los tejidos blandos, más 50. En realidad, por ejemplo, el hígado es un poco menos denso, el hígado es, por ejemplo, más 30, pero relativamente es así. Entonces, tejidos blandos, un aproximado de 50. Lo siguiente es, ¿qué es más denso? ¿El agua o la grasa? Entonces, esta pregunta es contraintuitiva, pero no tiene que ser así, porque si pensamos cuando mezclamos agua, aquí tenemos un charco de agua, y le ponemos aceite, el aceite flota y el aceite es prácticamente grasa. Entonces, si flota es porque es menos denso, menos denso. Entonces, ¿qué es menos denso o qué es más denso? ¿El agua o el aceite? La grasa. La grasa es menos densa. La grasa es menos densa que el agua. Entonces, si el agua tiene 0 unidades Hounsfield, la grasa tiene menos. Entonces, a la grasa le ponemos un valor aproximado de menos 100. Menos 100. Entonces, estas son las unidades Hounsfield que nos tenemos que aprender como aproximados. Tenemos un rango que va desde menos 1000 hasta más 1000, siendo menos 1000 lo menos denso, que es aire. Por ejemplo, todo esto es aire. Aire, o sea, sacamos una tomografía y pues también sale todo el aire que está alrededor del paciente. Esto es aire. ¿Qué densidad tiene? Menos 1000 unidades. Lo más pesado, lo más denso, dijimos hueso y metal. Por ejemplo, esta tendría un valor de más 1000. En realidad este hueso era como 680, más 680, pero está bastante cerca. Nada más es un aproximado. Entonces, menos 1000 acá, más 1000 acá. El agua. Entonces, aquí no tenemos agua, pero el agua es 0. Tejidos blandos es más 50, entonces esto es más 50, más 50, más 50, eso de acá es el vasto, eso de acá es el hígado, eso de acá es la vesícula biliar, que es un poco menos densa, por eso se ve más clarita, más gris. Y estos son los riñones. Son los riñones. Todos estos lo estamos poniendo más 50. Obviamente cada uno tiene más densidad o menos densidad, varía, pero es un aproximado.
Por ejemplo, ya dijimos el hígado en realidad es como más 30. Pero bueno, y la vesícula pues es un poquito menos porque está más gris. Y la grasa es menos 1000. Entonces, si vemos alrededor de los órganos hay grasa. Alrededor de los órganos hay grasa. Por ejemplo, aquí, esto es el páncreas. Y alrededor tenemos grasa. Esto es menos 1000 unidades Hounsfield. Aquí otra cosa que podemos apreciar es aquí, por ejemplo, tenemos una densidad de menos 1000. Aquí se ve como liso, o sea, aquí claramente vemos negro. No quiere decir que sea aire, pero aquí no está denso. De hecho, siempre en menor o mayor grado, o sea, siempre tenemos líquido. 2/3 de lo que conforma la persona es líquido. 2/3 del peso es líquido. Entonces siempre tenemos cierta cantidad de líquido, poquita. Pero aquí, si alcanzamos a ver esta parte, todas estas rayas o líneas como grises, son inflamación o sugieren inflamación porque están un poco más densa, que con lo que estamos comparando, esto negro, que puede ser agua. Entonces, si está un poco más denso, pues porque tenemos células inflamatorias. Es lo más común, no quiere decir que sea esto, pero esto puede ser un dato de inflamación. Entonces, ya vimos lo menos denso, lo más denso, un aproximado de la densidad de los órganos, un aproximado de la densidad de la grasa, y el agua, que es 0. Datos que sugieren inflamación es, aquí vemos claramente negro, pero aquí se ven estas rayas, entonces esto sugiere que tenemos una inflamación aquí alrededor de los riñones, por ejemplo. Aquí no está tan claro, pero aquí también se ve como difuso, como irregular. Entonces podría parecer que este paciente tiene pancreatitis, o sea, inflamación del páncreas. Hay que hacer más estudios y hay que ver la clínica. Pero entonces esto es de las densidades. Ya ahora sí, en el siguiente video vemos windowing, que igual tiene que ver con la densidad, pero vamos a modificar como nuestra ventana o nuestro rango. Eso lo vemos en el siguiente video. Entonces vamos a tener distintas unidades Hounsfield para cualquier cosa que vamos a medir. Por ejemplo, sangre por una hemorragia aguda o por una hemorragia crónica, van a ser distintas unidades Hounsfield, o sea, una distinta densidad. Pero estos en específico los vamos a ver en los siguientes videos. Los que siempre hay que memorizar son estos valores: aire, hueso y metales pesados, tejido blando, grasa y agua, porque estos los vamos a ver en todo tipo de tomografía. En abdomen y pelvis, si vemos algo negro, pues va a ser aire. Si vemos algo muy brilloso, va a ser un metal, por ejemplo, cosas así. Si vemos algo en un tono de gris como más 50 y algo un poco más oscuro, pues estamos hablando, por ejemplo, de grasa, cosas así. Entonces, esto es generalidades para cualquier tipo de tomografía que estemos midiendo. Ya en los siguientes videos vemos más específico otros valores, otras unidades Hounsfield para cada material que estamos midiendo, como puede ser sangre.